Anatoly Wasserman, un conocido periodista y múltiple ganador de concursos intelectuales de la televisión rusa, considera que Estados Unidos está perdiendo su otrora poderío militar, y que el culpable de este fenómeno es el propio país norteamericano. Para el experto, el problema se debe, en gran parte, al hecho de que la industria militar estadounidense de los días actuales depende ampliamente de las importaciones. Ellos todavía son fuertes militarmente, pero una parte colosal de su industria fue sacada del país, principalmente a China. Ahora, una parte importante de su ciencia y tecnología también se está yendo gradualmente. Incluso la parte militar de la industria ya depende de las importaciones en un grado inaceptable, dijo el erudito en un comentario al medio Riafan. Wasserman puso de relieve que, a diferencia de Estados Unidos, Rusia ha adoptado una estrategia más elaborada con relación a esa cuestión. Mientras Rusia reemplaza metódicamente las importaciones con su propia producción nacional en la nueva generación de productos de defensa, los estadounidenses se están moviendo en la dirección opuesta, subrayó el periodista. Wasserman consideró, además, que la diplomacia de Estados Unidos se basa cada vez más en la vieja política del gran garrote. Los diplomáticos estadounidenses confían demasiado, no en un juego sutil, sino en lo que dijo el presidente Theodore Roosevelt a principios del siglo XX. Habla suavemente y lleva un gran garrote. Sin embargo, el garrote de los estadounidenses ya no funciona en todo, agregó el intelectual. El debilitamiento del poder militar de Estados Unidos podría llevar al país a tomar medidas agresivas en la arena internacional, apuntó el experto. Me temo que van a tener grandes problemas con el gran garrote. Digo precisamente me temo no porque eso sea malo para nosotros, sino porque estarán tentados a balancear el garrote mientras todavía se pueda, concluyó Wasserman. Analista. La amenaza real para Estados Unidos y su gigantesco presupuesto militar, es la paz. La guerra es un negocio rentable y parece que Estados Unidos lo ha puesto en el centro de su economía. Esta es la razón clave por la cual los políticos y oficiales militares estadounidenses siguen definiendo a Rusia como una amenaza para su país y sus aliados, ha opinado el analista Finian Cunningham. Al examinar los gastos discrecionales, se puede apreciar que el presupuesto militar norteamericano de unos $600 mil millones ocupó un 53% de los fondos en 2015. Probablemente, la economía de Estados Unidos, como la conocemos, dominada por intereses congresuales, corporativas, de Pentágono y de Wall Street dejaría de existir si no fuera por el presupuesto gigantesco subvencionado por el gobierno, ha defendido el autor. De hecho, Washington gasta en defensa más que China, Rusia, Reino Unido, Alemania, Francia, la India, Arabia Saudí, Corea del Sur y Japón juntos. Estos son los países con mayores gastos militares en el mundo, pero sus presupuestos son pequeños en comparación con el de Estados Unidos. Cunningham ha añadido que Estados Unidos necesita alimentar la histeria de pavor y antipatía a escala mundial, para mantener su presupuesto militar, y por lo tanto, la totalidad de la economía norteamericana. Es la causa principal que se esconde detrás de las afirmaciones infundadas de que Moscú es agresivo o que está resurgiendo, tal como dijeron los representantes de las máximas jerarquías militares de la OTAN. Esta demonización de Rusia, al igual que de otros enemigos globales, es un sostén necesario para el complejo industrial militar estadounidense, ha defendido. La economía de Estados Unidos se ha convertido en una economía de combate y la única manera de mantenerla es poner al país en pie de beligerancias constantemente, sea en mediante un conflicto caliente o frío, ha agregado. El analista ha concluido que si disminuyera el presupuesto militar norteamericano al nivel de otros países, el complejo industrial y militar de Estados Unidos dejaría de existir y el impacto provocado por su caída sería tan dramático, y el Estado norteamericano, como lo conocemos, colapsaría. ¿Para qué necesita el Pentágono la amenaza rusa? El Pentágono está asustando a los norteamericanos, con un supuesto peligro que proviene de Rusia. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos llama a gastar cada vez más dinero para las Fuerzas Armadas, pero este incremento en los gastos de defensa viene dictado por intereses comerciales, según el periódico italiano Politico.
El autor del artículo, Mark Perry, ha recordado que el mes pasado en el Senado estadounidense se escucharon declaraciones sobre un futuro tenebroso para las Fuerzas Armadas, subrayando que si no se aumentaba el presupuesto del ejército, las tropas estadounidenses estarían bajo el riesgo de ser superadas tanto en el poderío de combate como por la cantidad de soldados en un futuro combate, en particular en una contienda con Rusia. El ejército del futuro es demasiado pequeño en comparación con el ejército ruso para garantizar la seguridad de la nación, declararon los 4 militares de más alto rango de Estados Unidos, entre ellos, el teniente general Herbert McMaster. Según comentó una fuente militar del Pentágono al autor del artículo, este punto de vista es histérico y se parece a las declaraciones tipo "estamos ante un apocalipsis". Esto tiene una explicación muy simple. El Pentágono busca alcanzar su meta y quiere recibir la mayor parte del presupuesto. El mejor camino para conseguirlo es declarar que los rusos son capaces de desplegarse en la retaguardia y a ambos flancos simultáneamente. ¡Qué tontería! Según ha recogido Perry, citando al funcionario en su artículo. Mark Perry, además presenta los recientes cálculos, que dicen que Estados Unidos gasta 7 veces más en defensa que Rusia. Con estas cifras, se puede decir que la situación del ejército norteamericano está lejos de ser lamentable. Hace poco, el general de Estados Unidos, Mark Milley, dijo que el gran error del ejército de Estados Unidos, no es que le falten soldados sino que los mandos los despliega en los lugares equivocados. Tenemos que reducir la cantidad de cuarteles generales, afirmó. Las discusiones sobre una eventual agresión rusa son uno de los temas más candentes durante los debates preelectorales, cuando los votantes ven a un fanático en cada esquina, y a un soldado ruso, en cada flanco, ha concluido el autor del artículo. Anteriormente, el jefe del Pentágono, Ashton Carter, situó a Rusia a la cabeza de los 5 desafíos estratégicos globales para la seguridad de Estados Unidos. Rusia y China son rivales que disponen de avanzados sistemas militares que amenazan el dominio global de Estados Unidos, comentó el militar al intervenir en una reunión del Comité de Servicios Armados del Senado. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército estadounidense, el general Joseph Dunford, el avance técnico militar de Rusia implica una amenaza a los intereses de Estados Unidos. Los militares rusos representan la más amplia gama de amenazas a los intereses de Estados Unidos, afirmó Dunford al pronunciar un discurso en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales CSIS. El teniente general retirado, David Deptula, está entre los militares que han criticado las preocupaciones de los funcionarios militares estadounidenses. El hecho de que pidamos más financiación por sufrir pérdidas es una llamada de atención para adoptar un nuevo enfoque, y no para enviar a los soldados a un baño de sangre, declaró. Según Curtis Scaparotti, el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Europa, los países miembros deben estar preparados para contrarrestar las amenazas, por parte de la Rusia renaciente. A su vez, el Kremlin ha subrayado en numerosas ocasiones que no está interesado en una confrontación con Occidente, pero que responderá de manera contundente en caso de un comportamiento hostil por parte de Estados Unidos. Por mucho que la OTAN niegue que sus instalaciones antimisiles en Europa estén dirigidas contra Rusia, la realidad es opuesta, afirmó el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, Cámara Baja, rusa, Alexei Pushkov. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la instalación antimisiles en Rumanía no está dirigida contra Rusia, sino contra unas amenazas abstractas. Ello significa únicamente que sí está dirigida contra Rusia, escribió Pushkov en su Twitter. Stoltenberg afirmó con anterioridad que el sistema de defensa antimisiles Aegis Ashore en Europa es puramente defensivo y no amenaza al potencial de disuasión nuclear de Rusia por ser incapaz, física y geográficamente, de derribar los misiles balísticos intercontinentales rusos. Un día más tarde, comenzó la construcción de un puesto similar con radares y misiles interceptores en Polonia, en la base de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado. Según el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no son sistemas defensivos sino parte del potencial nuclear estratégico de Estados Unidos emplazado en la periferia. Todo se hace de manera unilateral, sin considerar nuestras preocupaciones, es deplorable, lamentó el mandatario ruso.
Rusia enseña buenos modales a Estados Unidos y la OTAN Occidente no para de hablar de la amenaza rusa y de culpar a Moscú de una actividad militar demasiado peligrosa, mientras que la Marina y las fuerzas aeroespaciales rusas simplemente quieren hacer entender a Estados Unidos y la OTAN que es necesario seguir las más básicas normas de comportamiento, opina Pavel Ivanov, columnista de RIA Novosti. Ivanov recordó el incidente del MiG-31 de la Fuerza Aérea Rusa que interceptó un avión espía estadounidense cerca de Kamchatka, en el lejano oriente de Rusia, la semana pasada, volando a 15 metros de la aeronave. A pesar del incidente, Washington reconoció que el avión ruso había actuado de una manera segura y profesional. Cabe subrayar que no es la primera vez que la maquinaria militar de la OTAN se acerca a las fronteras rusas, sino que los episodios similares son cada vez más comunes. Es obvio que los estrategas occidentales están tanteando la defensa rusa y buscando sus puntos débiles. Sin embargo, a su pesar, no los encuentran, afirma el columnista. Tan solo en abril se produjeron varios incidentes de este tipo. El 13 de abril, aviones de combate rusos Su-24 sobrevolaron de cerca un buque de la flota estadounidense en el mar Báltico, dejando pasmados a los marineros de la embarcación que navegaba a unos 70 kilómetros de una base naval rusa. Al día siguiente, un Su-27 ruso impresionó a los estadounidenses al ejecutar un tonel. Aquella vez los políticos y diplomáticos tacharon la maniobra de peligrosa y poco profesional, pero la opinión de los expertos acerca de lo ocurrido fue totalmente contraria, explica el artículo de Ivanov. El mismo mes de abril los aviones de la OTAN acompañaron la aeronave del ministro de Defensa ruso que iba a Kaliningrado cerca de las fronteras rusas. A pesar de todos estos hechos, Washington y Bruselas no paran de culpar a Moscú de una actividad militar demasiado intensa, se escandaliza el columnista. Que si Rusia hace demasiados ejercicios militares, que si sus submarinos están surcando mucho los océanos del mundo, que si sus aviones estratégicos vuelan donde y cuando no deben, afirma el autor del artículo. A Occidente le gustaría que los barcos rusos permanecieran anclados y los aeródromos quedaran congelados, asegura Pavel Ivanov. El autor añade que los Estados Unidos siguen tratando los territorios ajenos como si fueran suyos. A su vez las fuerzas rusas tratan de darles a entender que hace falta seguir las más básicas normas de comportamiento y que además de Estados Unidos y la OTAN, en el mundo hay otras fuerzas que deben respetarse. La idea de la amenaza rusa la promueve no solo Estados Unidos, sino también Polonia y los países bálticos que intentan influir en la actividad de la OTAN. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que nuestros vecinos bálticos tienen una mentalidad rusófoba e intentan elegir la música en la Unión Europea. El columnista ruso opina que si estos países dejaran de promover la propaganda antirrusa, simplemente quedarían olvidados. Pero el autor reconoce que sus esfuerzos tienen cierto éxito, ya que la presencia de la OTAN en la zona sigue creciendo. Sin embargo, esta situación puede resultar peligrosa también para los países bálticos. ¿Acaso las autoridades de estos países no se dan cuenta de que en caso de un conflicto, su territorio será el primero en ser atacado? Concluye Ivanov.